¿Listo? ¿Está grabando? Listo, entonces como decía, la idea es continuar con las preguntas. Quedamos por la 42 y vamos a darle con la 43. La 47, perfecto. Pongamos esta cosa por acá arriba para que no tape el texto. Perfecto. Entonces, hola a todos, no se escucha nada. Suban el volumen. Esto, profe, ya. Voy a pedir que si en algún momento, sé que todos me están escuchando, que de pronto son problemas aislados, pero si en algún momento no me llegan a escuchar, por favor me escriben por el chat para yo darme cuenta y poder, no sé, arreglar algo. Entonces, como para que lo tengan presente, les agradecería. Entonces, dice la pregunta, dice, responda de la pregunta 43 a la 45, quiere decir que ese texto va a tener tres preguntas. Tres preguntas. Dice, la agricultura quiere ser una solución al cambio climático. Listo. Y nos dice como un subtítulo, además de sufrir las consecuencias del cambio climático, la agricultura también es una de sus causas. Déjenme quitar lo de rayar. Listo. Para que no me vayan a sabotear eso aquí. Taran, tan, taran, tan. Listo. Entonces dice, víctima y culpable del cambio climático mundial, la agricultura también querría demostrar que puede ser una solución al calentamiento global. Vamos a detenernos un poco. De por sí ya nos está diciendo el texto que la agricultura es una de las causas del cambio climático. No, no nos están exponiendo por qué, pero ya me lo da por hecho. No es una pregunta para el ICFES, pero me gustaría saber si de pronto saben por qué puede ser un problema para el cambio climático la agricultura. ¿Alguien conoce de pronto Porque ahí? muchas veces por el tema de la agricultura excesiva se toman partes de bosques o de terrenos que quizás son hábitats de muchos animales para ese tipo de actividades. Y al cortar los árboles, está dañando el medio ambiente, el ecosistema, todo. Listo, perfecto. También pueden Entonces, déjeme listo. Entonces, era como un pequeño paréntesis que quería hacer para ver si de pronto ustedes conocían sobre el tema. Profe, acá, yo acabo de entrar, ¿qué tema estamos viendo? XD. Bueno, estamos continuando la explicación del simulacro. Vamos desde la número 43, las pasadas están en la grabación en el canal de YouTube. Entonces, lectura crítica y apenas vamos a empezar a leer ese texto. Hice una pregunta, era si de pronto conocían sobre por qué la agricultura era una de las causas del cambio climático y por ahí alguien me dijo por qué exactamente. Cuando hay agricultura, hay por lo general monocultivos, quiere decir que se está cultivando X cosas, no sé, papa, por poner un ejemplo, pues todo va a ser papa, entonces no se va a mantener un buen medio ambiente porque solamente va a ser para papas. ¿Qué pasa con el resto de animales que se alimentaban del resto de árboles que habían? Entonces, como que hay distorsiones en el ecosistema y pues todo eso a largo plazo no es positivo. En fin, cerramos el paréntesis y ahora sí vamos al punto, a lo que venimos. Dice que además de sufrir las consecuencias del cambio climático, la agricultura también es una de sus causas. Voy a volver a ver, víctima y culpable del cambio climático mundial, la agricultura también querría demostrar que puede ser una solución. Entonces, listo, soy un problema, pero también quiero ser una solución. Gracias a un mejor uso de los suelos y tierras agrícolas. Este año, Marruecos vio cómo sus cosechas de trigo caían un 70% por la sequía. Francia también recolectó un 30% menos de trigo respecto al año pasado, tras una primavera de lluvias e inundaciones. En América Latina, el fenómeno del Niño ha provocado drásticos recortes en las cosechas. Entonces, ha habido problemas en diferentes partes del mundo, ¿no? Además de sufrir las consecuencias del cambio climático, la agricultura es una de sus causas. Ya me lo está dando por hecho. Al ser responsable de al menos un cuarto de las emisiones mundiales de gas con efecto invernadero. Entonces, fíjense ustedes que el 25% de las emisiones
de gas con efecto invernadero son producidas por la agricultura, o sea, gran parte. El chat, ¿cómo hago para responder preguntas que se hacen antes de clases? En fin, contribuye directamente al calentamiento global al menos de un 17, en un 17%, sobre todo por la ganadería, al que se suma de 7 al 14% relacionados con la subir, relacionados con las modificaciones de las tierras, deforestación, según la OCDE. ¿Sabían ustedes que la ganadería también es demasiado peligrosa para el campo, sí, para el ecosistema? Que las vacas producen algo que se llama como, ¿saben? Producen muchas cosas, entonces no sé Se bien. llama metano. A ver, la lactosa. La vaca produce lactosa. Eso es una leche, pero sí, bueno. En fin, continuemos. Entonces, lo que podemos sacar de esta diapositiva, listo, la agricultura es un problema para el ecosistema, es un problema porque produce cambio climático, un cuarto de lo del efecto invernadero, en fin, pero también quiere ser una solución. Última diapositiva de la lectura dice, sí, sucesos contaminan, perfecto, Daniel. Un desafío colosal. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, está en sus siglas, lo dijo el 17 de octubre. La agricultura y los sistemas alimentarios requieren una profunda transformación para enfrentarse a un desafío colosal y a la vez paradójico. Reducir las emisiones y conseguir alimentar cada vez a más gente. De 3.700 millones de habitantes en 1970, la población mundial pasará a 9.700 millones en el 2050. Entonces, se necesita sí o sí más agricultura, porque somos más personas. Entonces, hay que alimentar más personas. Se necesita obligatoriamente que haya más agricultura, pero como eso está siendo un problema, debemos transformar la forma como se lleva a cabo para garantizar la subsistencia, ¿no? Y que tampoco vayamos a dañar las generaciones futuras producto de eso. Entonces, para ello, los proyectos se multiplican, especialmente en África, donde no está asegurada la autonomía alimentaria. Un grupo de científicos franceses propone un proyecto llamado 4 por 1000. ¿Alguien sabe qué es el 4 por 1000 en Colombia? Eso no tiene nada que ver con la lectura, pero de una vez lo tiro de Un impuesto, ¿Qué es el 4 por 1000? transacciones bancarias. ¿Cómo? Un impuesto por, si no estoy mal, transacciones bancarias. Exactamente. Que por cada 1000 pesos que pases se toca pagar 4 pesos. No es por todos, es cuando se supera un umbral. Actualmente con la reforma tributaria es por encima de 13 millones unificado en todas las cuentas, pero bueno, no vamos a hablar de eso, en fin, sí, es un impuesto en Colombia. O agroecología. En este caso no, en este contexto no. Solamente era como por ver si conoce el contexto. Según ellos, si se utilizan cada año un poco más de los, si se utilizan cada año un poco más de los prados y los campos para bombardear carbono, al mismo tiempo que se cultiva de otra forma, se podría conseguir almacenar un 0,4% más de carbono por año en los suelos y frenar así el aumento de la concentración de eso es dióxido de carbono, ¿no? En la atmósfera. El uso de las tierras agrícolas se ha convertido en un tema central en las negociaciones sobre el clima que se está llevando a cabo en Marrakech esta semana bajo los auspicios de la ONU. En fin, ay, qué texto aburrido. Agricultura, estudios científicos, no me parece nada chévere, nada bacano. Opiniones. Subjetivo. Tomado de Semana Sostenible. ¿Qué significa eso? Ese pie de página, ¿qué significa? ¿Quién lo publicó? ¿O lo del autor? Exactamente, ahí fue publicado. De ahí fue sacada la información. El ICFES está diciendo, vea, ese texto no me lo inventé yo para hacerles preguntas a ustedes, ese texto existe, yo simplemente lo estoy tomando, lo estoy trayendo a este contexto y te estoy diciendo de dónde lo saco. Y dice la pregunta, es una pregunta corta. El texto anterior se publicó tuvo una investigación presentada por la OCDE, una sección de Semana Sostenible, un informe especial de la ONU o un reporte técnico de la FAO. Vean, no me he dado cuenta que las votaciones estaban abiertas, entonces sé que de pronto algunos ya respondieron
antes de hacer la pregunta y no pasa nada, simplemente respondan ahora. Hay 33 respuestas. Voy a esperar unos, ¿en serio tiene 42 minutos de abierta la votación? No puede ser. Voy a cerrarla ya. Sé que no son tan uniformes, pero porque estaba abierto desde hace rato, pero pues la respuesta correcta es una sección de semana sostenible. Ay, pero es que en el texto decía OCDE, en el texto decía un estudio de la ONU o de la FAO. Es cierto, pero me están preguntando, en este caso, dónde se publicó. Y justo ahorita mismo hablamos de dónde le han sacado, de Semana Sostenible, ahí dice abajo, tomado de Semana Sostenible. Simplemente es eso. Pregunta fácil, pero uno simplemente, sin ni siquiera leer todo el texto, se va a la parte final, mira de dónde se sacó y responde. No era necesario leerlo todo. Para el otro, sí va a ser necesario, entonces dice la 44. De acuerdo con el contexto, tanto la OCDE como la FAO cuestionan que la agricultura pueda ayudar a que disminuya la concentración de CO2 en la atmósfera, invitan a desarrollar proyectos de agroecología que reduzcan las emisiones de gases con efecto invernadero, exigen un compromiso por parte de los gobiernos para renovar la agricultura y detener el calentamiento global, o declaran que la explotación agrícola del suelo es una de las actividades responsables del cambio climático. Entonces, ahí les mando otra vez esa vaina. Entonces, cuestionan que la agricultura puede ayudar a disminuir la concentración de dióxido de CO2. La A, invitan a desarrollar proyectos de agroecología. La B, compromiso por parte de los gobiernos, la C. O la agricultura es una de las actividades responsables del cambio climático, por la E. La 43, ¿cuál era? La 43 era la de Semana Sostenible. ¿Semana Sostenible? Sí. La B. Simplemente era el pie de página. Si quieren voy a volverme un tantico para que puedan de pronto ver. Entonces, aquí está la FAO. La agricultura y los sistemas alimentarios requieren una profunda transformación. Aquí está hablando como los estudios científicos, lo que ha demostrado de cuánto se utiliza, el aumento de la población que se viene. Y en la página anterior decía, según la OCDE, aquí está, contribuye directamente al calentamiento global en al menos un 17%, sobre todo por la ganadería. La OCDE. Entonces ambas están reconociendo que la agricultura es un problema. Ojo que no la están, digamos que prohibiendo del todo, pero están diciendo, venga, hay que preocuparse porque las cosas no pueden seguir así. Entonces, ¿cuál puede ser? Me devuelvo acá, perdón, ahí está. Y voy a detenerla. Ay, madre, qué resultados tan diversos. Voy a finalizar la votación y les comparto. Ganó la A y de segunda la D. Bueno, no hay tanta homogeneidad. Entonces, miremos. En algún momento se menciona que los gobiernos deben trabajar para contribuir al mejoramiento de estas prácticas. En algún momento como que ambas están de acuerdo en que el gobierno debería actuar inmediatamente. Yo creo que esa es la primera en descartarse, ¿no? Porque no está de una manera tan explícita. Exactamente. Proyectos de agroecología. Eso puede ser bueno, ¿no? De hecho, por ahí creo que se mencionó algo como que se deben transformar las prácticas, pero ojo, que nos están haciendo una pregunta y es que tienen que estar de acuerdo las dos, la OCDE y la FAO. O sea, no simplemente por lo que me mencioné una sola, tienen que mencionármelo las dos, algo en lo que se asemejen, por decirlo. Haremos un quizzes. En ese caso, no. Vamos a hacer quizzes porque de estar aquí y volver allá gastamos más tiempo, entonces solamente con las votaciones aquí en Zoom por esta ocasión.
Entonces, eso tampoco. Y me quedan las dos opciones que ustedes no votaron. Ganó la A y la D. Entonces, cuestionan que la agricultura puede ayudar a que disminuya la concentración. Ojo, la están reconociendo como un problema. No la están prohibiendo del todo. Están diciendo, venga, es necesario transformarlo. Tiene gran impacto en el cambio climático y hay que cambiar la forma como se está llevando a cabo. Eso es obvio. Pero me la están prohibiendo del todo o decirme de que, vea, es imposible de que la agricultura pueda seguir porque no hay forma de cambiarla para disminuir la concentración. En ninguna parte nos están diciendo eso. Simplemente están diciendo que es un problema. Y si están diciendo que es un problema, ¿qué significa? Que es responsable del cambio climático. Y creo que eso solo lo propusieron unos científicos franceses. Exactamente. Tiene que ser algo en lo que estén de acuerdo ambas, tanto la OCDE como la FAO. Y todo lo que leímos en el texto era de que reconocían que la agricultura no era buena como se estaba llevando. Entonces es simplemente la D. Si quieren leerla nuevamente mientras hago acá rapidito algo. Listo. ¿Alguien tiene preguntas con respecto a esta pregunta, la 44? ¿Por qué la D? Todavía tiene dudas porque si no quiere hablar no pasa nada, me puede escribir por el chat, también hay chat interno, entonces la idea es que todos entiendan por qué. Bueno, nadie me dice nada, entonces paso a la 40. A ver, aquí un comentario. Listo. Era responderle a alguien. 45, pero esa es la última con respecto al texto. Considera el siguiente fragmento, perfecto, no me tengo que volver, solamente voy a enfocar en ese pedacito. Además de sufrir las consecuencias del cambio climático, la agricultura sufre consecuencias del cambio climático. La agricultura también es una de sus causas, ya lo expusimos bastante, al ser responsable de al menos un cuarto de las emisiones mundiales de gases con efecto invernadero. ¿Qué significa al menos? Que es lo mínimo, o sea, mínimo un cuarto, de resto es para arriba, eso o más. Al ser responsable de al menos un cuarto de las emisiones mundiales de gas con efecto invernadero. En ese fragmento, la expresión subrayada indica que la agricultura es la causa de menos de un cuarto de las emisiones. Ya me está contradiciendo, me está diciendo que es la causa de menos de un cuarto. Y la pregunta me dice de al menos, entonces ya eso se descarta. Es la fuente de exactamente un cuarto de las emisiones de gas con efecto invernadero. Contribuye como mínimo con un cuarto o aumenta 4 veces las emisiones de gas con efecto invernadero. Hay que ver algo y es que en este caso fallamos en poner la expresión subrayada, ¿no? Porque no hay ninguna expresión subrayada. Pero no es necesario para responder la pregunta. De hecho, solamente es nuevamente leer lo que está entre comillas y ver cuál de las 4 afirmaciones me dice lo mismo. Ya dio la respuesta. Sí, ya la di, está breve entonces. Solamente unos 10 segunditos. Ah, bueno, voy a quitar, se me olvidó dejar de compartir eso. Entonces, quiero ver uniformidad en la respuesta. Esa breve, ya la dije. Y no es una cuestión ni siquiera tanto del texto, sino una cuestión de lenguaje, una cuestión de hecho, esa matemática. Al menos. ¿Qué significa al menos? Vamos, porque hay respuestas diferentes. Entonces, voy a dejar la votación aquí. No voy a esperar que voten todos porque si no, no avanzamos. Pero bueno. Aquí ganó la C. Contribuye como mínimo a un cuarto. Al menos. ¿Qué significa al menos? Eso o más. Entonces no va a ser menos. No va a ser exactamente. Porque no me está diciendo que es igual. Aumenta 4 veces, no me está multiplicando. Simplemente me está diciendo que contribuye como mínimo. Eso es una cuestión simplemente de lenguaje. Perfecto para todos. ¿Entendieron los que no lo habían entendido? Si tienen preguntas me dicen, vuelvo y digo. Perfecto, entonces con eso terminamos las 3 preguntas de ese texto. La agricultura es una de las causas del cambio climático. Mami, mija, ¿qué aprendiste hoy en la clase? Eso, la agricultura también es una de las causas. No solamente aprendí a responder preguntas de lectura crítica.
solamente también aprendí algo de un texto. Ese texto me encanta. La Tierra sobrepasa sus límites planetarios. ¿Por qué digo que me encanta? Porque es un texto que yo, o sea, cuando estuve estudiando para el ICFES lo vi demasiadas veces, tanto que me salió en el día de la prueba. El día que yo presenté la prueba fue un texto que me salió. Y me he dado cuenta que no siempre sale con las mismas preguntas, o sea, hay diversas preguntas para ese texto. Dejo un poco más de tiempo porque no logro entender la pregunta de la primera. Pues, listo. Sin embargo, pues la pregunta anterior era demasiado breve, entonces no era necesario tener más tiempo, pero pues para las demás, perfecto. Continúo diciendo, ese texto me salió en el ICFES 2020, por allá. En fin, voy a leerlo yo también. Y el próximo lo leen ustedes. Dice, en septiembre de 2009, la revista científica Nature publicó un especial en el que trataba de establecer los límites planetarios que la humanidad no podría sobrepasar, pues de lo contrario enfrentaría una situación irreversible. Hay un límite al que podemos llegar como humanos porque de pasarlos no va a haber vuelta atrás. Los artículos fueron elaborados por un grupo de 28 reconocidos investigadores liderados por Johan, una vaina y toda raro, un científico sueco especializado en temas de sostenibilidad mundial y director de resiliencia de Estocolmo. Entonces hay un grupo de 28 reconocidos investigadores que hicieron un estudio y fueron los que lo publicaron. Y fíjense que fue en Suiza o Suecia. Suecia. Se trata de un intento meritorio de cuantificar las limitaciones de nuestra existencia en la Tierra y proporcionar una buena base para la discusión en el futuro. La definición de los límites para nuestro crecimiento y existencia en este planeta no solo es un gran desafío intelectual, no solo es algo que nos interesa a nosotros como investigadores, como nosotros los 28 sabios eruditos en el tema, es algo que le importa a todos. También es una fuente potencial de información necesaria para los políticos, dijo entonces en la revista en su editorial. Ahora, 5 años y medio después de haber dado a conocer esos 9 desafíos, un par de nuevas investigaciones advierten sobre una realidad que la ciencia había vaticinado desde hace un tiempo. 4 de esos límites planetarios, entre los que también se encuentra el uso de agua dulce, la acidificación de los océanos y la modificación de organismos, ya fueron superados. Terrible, ¿no? Nuevamente, a ver, recapitulemos. Un grupo de investigadores hizo un estudio, dijo, venga, no podemos sobrepasar estos 5 límites porque no va a haber vuelta atrás, y ya se ha pasado 4 de esos límites, es decir, queda uno y mejor dicho, ya la embarramos completamente. Déjenme ver el chat. Las respuestas van quedando registradas, claro que sí, van quedando registradas en la grabación. Que se subió al canal de YouTube, no logro ver la pantalla, perfecto. Entonces, ya fueron superados 4 de los 5 límites. Se trata del cambio climático, sigue diciendo, la pérdida de biodiversidad, el cambio en el uso de la tierra y los altos niveles de nitrógeno y oxígeno generados por el excesivo uso de fertilizantes. Entonces, fíjense ustedes que hay como cierta relación entre el texto anterior y ese, y es como una preocupación por el medio ambiente, por los límites que tenemos nosotros en esta tierra, ¿no? Dice el último párrafo, esa fue la conclusión a la que llegaron 2 estudios publicados en la revista Science y coordinados por Will Stephen, director del Instituto del Cambio Climático de la Universidad Nacional de Australia e investigador del Centro de Resiliencia de Estocolmo. No era el último texto, hay otra página y lo voy a leer rapidito. De acuerdo con este man, el auge económico que vive la humanidad desde 1950 ha acelerado la transgresión de sus límites. La población urbana se ha multiplicado por 7. Fíjense que lo decía también en el texto anterior, el uso de energía se ha quintuplicado y la cantidad de fertilizantes es 8 veces mayor. La pérdida de biodiversidad es 100 veces más rápida de lo experimentado hasta mediados del siglo XX. Nos estamos acercando a unos puntos críticos que será mejor no atravesar, dice. Entre las amenazas más graves que hoy enfrenta el mundo está la expansión de zonas urbanas, la sobrepoblación, las altas emisiones de CO2. Hasta el momento hemos lanzado 1900 gigatoneladas, cuando el máximo posible es 2900, y la excesiva deforestación de zonas tropicales como los bosques del Amazonas.
En esta región, el área de selva destruida en los últimos 40 años fue equivalente a 2 veces la superficie de Alemania, 763.000 kilómetros cuadrados. En fin, hay mucha información. Fíjense ustedes que hay demasiada información, de pronto un poco cansona, pero lo que me está dando es... déjenme refrescar. Lo que nos quieren dar es como soporte científico de que las cosas que están diciendo son ciertas, no fue algo que se inventaron. Estar al límite no implica estar al borde del precipicio, pero sí es una gran advertencia, a la que debería sumarse otro factor que ratificaron el pasado viernes en la NASA y la Administración para el Océano y la Atmósfera de Estados Unidos. 2014 fue el año más caluroso de toda la historia. Entonces, todo el texto habla de la preocupación con respecto al cambio climático, con respecto a cómo hemos avanzado, superado los límites planetarios, en fin. Es como bueno, no nos está invitando directamente, pero nos hace a nosotros como concientizarnos de lo que está pasando y que puede ser peligroso. Para los autores del artículo, eso indica que en un futuro no muy lejano el mundo va a ser menos hospitalario para las sociedades. Estos cambios están llevando a la Tierra a un estado más hostil para los humanos. Ahí se dice dónde fue sacado, en fin. De 1, 46. Déjenme... Enunciado. Entonces, fíjense ustedes, leímos un texto larguísimo. Pero la pregunta 46 se va a enfocar en solo un fragmento. Dice, el enunciado, abre las comillas, 4 de estos límites planetarios, entre los que se encuentran el uso de agua dulce, la acidificación de los océanos, la modificación de los organismos, ya fueron superados. Significa que los límites ya no representan ningún peligro para la humanidad. La humanidad progresa mediante la ciencia y la tecnología. Ahora el reto es superar los demás. Los límites fueron excedidos. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Ojo, 4 de los límites ya se superaron. ¿Qué significa? De hecho, la respuesta es hasta una forma de parafrasear lo que dice arriba. Y voy a pintar acá. Ya fueron superados. Se puede transformar por ya fueron ¿qué? Me gusta cómo va la respuesta, perfecto. Decir que los límites ya no representan ningún peligro para la humanidad, ¿qué carajo? O sea, es un peligro pasarlos todos. De hecho, estamos llegando al límite y entonces como estamos llegando al límite y no pasó nada, ya no va a pasar nada. No, no tiene nada que ver. Quiero ver quién pone la C. Mejor dicho, ¿cuántos? Entonces, listo. Entonces voy a terminar la votación y están los resultados. 3 de 55 dijeron la C, Daniela. Entonces, espero que todos hayan podido responderla y que el tiempo haya sido adecuado. Entonces, ya la había descartado, ¿no? Ya la había descartado. Simplemente porque, a ver, es una situación peligrosa. Es como si, a ver, pongamos un ejemplo. No sé, tenemos una barrera contra algo, no sé. Bueno, no importa, ya no voy a dar el ejemplo, pero tenemos una barrera contra algo y ya se nos gastaron, ya se nos quemaron varias balas, solamente tenemos una última bala, una última defensa. Pues es peligroso llegar al extremo, ¿no? Y obviamente porque se hayan pasado las otras no significa que ahora no representen un peligro. Por el contrario, ahora hay más peligro porque no tenemos tantas defensas, por poner la analogía. Me delató, sí. La humanidad progresa mediante la ciencia y la tecnología. ¿Qué? ¿Qué? Eso es cierto. Recuerden lo que les dije la clase pasada. Hay preguntas, hay opciones que son ciertas, pero no correctas. La humanidad progresa mediante la ciencia y la tecnología. Eso es totalmente cierto.
Yo soy un fiel creyente de que la ciencia y la tecnología es buena para la sociedad porque nos permite progresar, pero ¿qué relación tiene con lo que nos están preguntando? Ninguna, ¿no? La C, la que una persona quería por ahí reírse, no sé. Ahora el reto es superar a los demás. Absurdo, ¿no? Porque queremos superar a las demás. Si es peligroso, porque queremos llegar a ese límite. Pues no hay necesidad. Y de hecho yo había dicho, queremos buscar algo para parafrasear lo que dice la D. Entonces sería, los límites ya fueron superados, pues los límites ya fueron excedidos. La D, perfecto. Breve, facilita. Si se dan cuenta que nosotros muchas veces nos estresamos cuando vemos el texto que ocupa media página y decimos, no, hasta que llegue en el ICFES ya no va a poder continuar. Pero vengan, la 46, fíjense ustedes que la 46 solamente era leer una parte del texto. Y si lo leemos bien, pues se nos va a hacer fácil, solamente irlo desmenuzando. Y pues obviamente con práctica. Entonces aquí voy a aprovechar para nuevamente decir, si nosotros no practicamos, no vamos a poder mejorar. En la práctica dicen que en la práctica es el maestro. En este caso, pues así es que nos vamos a acostumbrar, ¿no? 47. Bueno, todo el mundo claro por qué la 46. La E. Si alguien tiene preguntas, pues me dice yo, con gusto me devuelvo. La 47 dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta la tesis del texto? ¿Es la tesis? ¿Qué es la tesis? No importa, por el chat, por donde sea. Mientras tanto voy leyendo las opciones. La revista La tesis es científica, como, ¿sí? la tesis es como el resumen del texto o algo así. El resumen. Como esa idea central que está, o sea, al punto a lo que queremos llegar, lo que se ¿Listo? El quiere. resumen o el La punto esencia a del donde texto. queremos llegar. ¿Qué dijo la última persona? Como la esencia del texto. La esencia, una opinión sobre el texto. Ojo que no es una opinión, pues de hecho, o sea, de hecho sobre el texto. Yo no estoy opinando sobre el texto, de hecho ahí está el texto. Pero la tesis es como esa, yo recuerdo que a nosotros nos decían como una frase, una oración controversial puede ser desarrollada, que puede ser explicada. En este caso, algo que el texto presenta puede ser controversial o puede ser altamente explicado y lo voy a desarrollar a través del texto. Entonces, no necesariamente es un resumen, pero tiene algo que ver por ahí. O sea, todo lo que ustedes me dijeron, todo se acerca. Perfecto. Es la opinión del autor, en fin, un poco de cosas que sí, tienen toda la razón. Las revistas científicas Nature y Science buscan alimentar a la población mundial. El uso excesivo de fertilizantes está llevando a la humanidad hacia el colapso. La supervivencia de la humanidad en la Tierra está en riesgo. O 2014 fue el año más caluroso de toda la historia. Entonces, échenle ojo que de las cuatro hay varias ciertas. Vuelvo y digo, hay opciones ciertas, pero no correctas. Hay varias ciertas. Lo que queremos es buscar cuál representa la tesis, o sea, como cuál es más general. ¿Qué creen ustedes? Bien. Va ganando la correcta, perfecto. Eso es tiempo para que la vayan pensando. No voy a volverme porque seguía a leer todo el texto nuevamente. Es la... qué quiere lograr el autor? Me hablaba la pregunta... perdón. ¿Qué quiere lograr el autor? Y yo creo que con eso podemos enfocarnos más a la respuesta correcta.
¿Qué nos quiere decir? Como importante. Las revistas científicas buscan alarmar a la población mundial. Eso es cierto, buscan alarmar a la población mundial, pero esa es la tesis central del texto. El autor quiere decir, listo, yo soy el autor, yo quiero decir que esas revistas alarman a las personas. O yo estoy presentando un problema y lo estoy abordando. Ahí ya les dije cuál era la respuesta correcta. Obviamente con eso que acabo de decir, descartelada. Entonces, ahí les doy una ayuda. El 2014 fue el más caluroso de toda la historia. Cierto, no lo dicen en alguna parte, pero todo el texto habla de que el 2014 fue el más caluroso de la historia. Eso me está mostrando más bien un ejemplo de uno de los peligros que estamos teniendo. Entonces tampoco va a ser la E. Y por último, voy a descartar la B porque también nos dice que los fertilizantes como que graban el hecho de tener problemas, pero no es lo central, o sea, no es lo general. Entonces, fíjense ustedes que estas tres cosas sí se mencionan en el texto, pero no es lo central. Todo el texto que habla, venga, hay un peligro. Estamos sobrepasando los límites, hay un peligro. ¿Qué quiere decir que la supervivencia de nosotros está en riesgo? Opción correcta, la C. Y fíjense ustedes cuáles fueron sus resultados de la votación. Entonces, fíjense ustedes que quedó de segunda la A. O sea, si soy objetivo, en realidad era como la más parecida a la correcta después de la C. Entonces, bueno, si no tienen preguntas con esta, voy a pasar a la 48. Bueno, muevo esto acá. Perfecto. De acuerdo con el texto anterior, la humanidad se acerca a un límite que es mejor no traspasar porque todo extremo es dañino, pereceríamos de forma súbita, caeríamos en un círculo vicioso o llegaríamos a un punto de no retorno. Esa breve. Igual, obviamente, todo eso sujeta a confusiones, somos humanos y podemos confundirnos, pero esa breve. ¿Qué significa perecer de forma súbita? Más bien, ¿qué significa, sí, todo eso, qué significa? Porque sé que para muchos no es, pues muchos no utilizaremos en nuestro lenguaje perecer o súbita, pero En sí, perecer es morir. morir de forma súbita, entonces pues O sea, de manera súbita, o sea, moriríamos definitivamente, ya no. Bueno, es cierto, no se muere definitivamente cuando se muere, pero sí sería como que ya desaparecemos todos. listo. Como dejar de existir. Pues sí, ahí está, eso significa. Entonces, uy, me gusta cómo va, me gusta cómo va. Ah, no, ya no. Oiga, de hecho me parece, es algo que yo he estado analizando siempre que, que soy en ese tipo de espacios. Y es que cuando nosotros hablamos de una opción y la explicamos la tratamos, inmediatamente sube la cantidad de personas que responden esa opción. Entonces, y estaba viendo las votaciones de ustedes y todos iban por una respuesta y cuando explicamos qué significaba la B, enseguida subió un poquito. ¿Sabes como algo extraño que he analizado? Aquí, mientras que ustedes responden, aquí yo hablando mientras tanto, que he analizado, o sea, me parece interesante cómo juega ahí nuestra psicología. En fin, voy a terminar la votación. Y fíjense ustedes que todos, la mayoría dijeron que llegaremos a un punto de no retorno, lo cual es cierto, esa es la opción correcta. Llegaremos a un punto de no retorno. Voy a volver a leer la opción que dice, la humanidad se acerca a un límite que es mejor no traspasar. Si pasamos a ese límite, no va a haber retorno. Y esta vez sí voy a devolverme el texto. A ver, no lo encuentro. Eh,
Si alguien lo encuentra, me dice, pero yo recuerdo que en alguna parte del texto decía como eso, literalmente. Ah, mm, primer párrafo, a ver, lo estoy leyendo muy rápido. Eso, ahí está. Gracias, ahí está. Aquí está. Límites planetarios que no se podría sobrepasar, pues de lo contrario enfrentaría una situación irreversible. ¿Qué significa una situación irreversible? Que no va a haber vuelta atrás. No va a haber vuelta atrás. O sea, parafraseado, es lo que dice la D. ¿Por qué no es la B? Pareceríamos de forma súbita. ¿Y quién quiere decirme por qué no sería eso? Aparte de que obviamente la D está muy literal. ¿Sí, Daniela? Bueno, porque Porque en el parece, texto sí es verdad que si traspasamos ese límite vamos a llegar a nuestro fin. Pero dice de forma súbita, entonces de forma súbita es algo como que repentino y sin aviso. Entonces, si ya sabemos que si contaminamos vamos a caer, entonces no sería algo como que tan repentino, ya sabemos, ya somos conscientes del hecho. Y la otra persona que decía, ¿quién era la otra persona? Bueno, creo que fue alguien que se la chupó el micrófono. Pues sí, ahí está. Ya no va a decir más nada, ahí está perfecto, porque no sería la B. Esa es la última pregunta con respecto al texto, sí. Entonces, fíjense ustedes, este texto me encanta. Vuelvo y digo, no porque me parezca muy interesante, sino porque fue algo que me acompañó durante 9 meses de estudio y cada ratito me lo encontraba, hasta en la sopa, tanto que hasta me salió en la prueba mía. Ahora sí, yo dije que el próximo me ayudaban leyendo. Y fíjense ustedes que está corto, entonces breve. El río que separa los dos reinos. ¿Quién quiere? El que sea. No me acaban de ser malos, por favor. Daniela. Un río separaba dos reinos. Los agricultores lo utilizaban para regar sus campos, pero un año sobrevino una sequía y el agua no alcanzó para todos. Primero se pelearon a golpes y luego los reyes enviaron ejércitos para proteger a sus súbditos. La guerra era inminente. El, Bu- el Buda se encaminó, o era el Buddha, ¿cómo se? Como sea. Bueno, el Buda se encaminó a la frontera donde acampaban ambos ejércitos. Decidme, dijo dirigiéndose a los reyes, ¿qué vale más el agua del río o la sangre de vuestros pueblos? No hay duda, contestaron los reyes, la sangre de estos hombres vale más que el agua del río. Oh reyes insensatos, dijo el Buda, derramar lo más precioso por obtener aquello que vale mucho menos. Si emprendéis esta batalla, derramaréis la sangre de vuestra gente y no habréis aumentado el caudal del río en una sola gota. Los reyes avergonzados resolvieron ponerse de acuerdo de manera pacífica y repartir el agua. Poco después llegaron las lluvias y hubo riego para todos. Y colorín colorado. Perfecto. Gracias, Daniela. Entonces, eh, chisme, texto chisme. Yo digo que hay varios tipos de textos, los aburridos que nos cuentan, no sé, vainas filosóficas, los estudios científicos que pueden ser interesantes y los que más me parecen bacanos son estos porque son chismes. Lo digo en este tono un poco vulgar para decir que son textos que no nos aburren tanto y como nos cuentan una historia nos pueden atrapar más. Entonces, dos reinos se estaban peleando por agua y se estaban dando duro, estaban derramando sangre y alguien dice, venga, pero ven, pero es más valioso la sangre de ellos que el agua por la que pelean, dejaron de pelear, llegaron a un acuerdo, finalmente llovió y hubo agua para todos. Según el relato, los dos reinos se pelearon porque el Buda generó un conflicto entre los dos reinos, un río separaba arbitrariamente los dos reinos, el agua no era suficiente para ambos o la guerra era inminente para ambos. Está breve. Texto, pregunta breve para avanzar rápidamente. Lo leyó Daniela y nuevamente lo volví a repetir yo porque se estaban peleando, ¿no? Agua. Ya dije la respuesta correcta. Agua.
y voy a volverme. El agua no alcanzó para todo. Primero se pelearon a golpes y luego los reyes enviaron ejércitos para proteger a sus súbditos. Esa fue la causa. Entonces es la C. No era por el hecho de que el río separaba a los dos reinos, porque pues eso no tiene nada que ver. El hecho era que se peleaban por lo que en él había, que era agua, obviamente. Era inminente, o sea, que era inevitable, pues ahí no nos lo aclara. El Buda lo hizo tampoco. Entonces, respuesta correcta la C y es breve. Y sin embargo, hay personas que respondieron a las otras opciones, no está mal, nosotros somos humanos. Entonces, si tienen preguntas, pues yo con gusto me devuelvo. Entonces, sigamos a la 50. En el relato, el narrador, ¿quién es? El mismo Buda, el protagonista del relato, alguien quien relata su propia existencia o alguien que no interviene en los hechos relatados. También está fácil, de hecho ese texto fue chisme y también nos dio como preguntas fáciles, ¿no? Voy a volver para que ustedes se den cuenta. Taran, tan, tan. Fíjense ustedes que el Decid me dijo dirigiéndose a los reyes, literalmente él como que muestra lo que dijeron cada uno de los personajes, quien escribió el texto, no el autor. Y aquí lo cuenta como un río separaba los dos reinos, o sea, está contando algo. Él está aquí contando lo que pasó allá. No se está involucrando, no está diciendo había un río que separaba nuestros dos reinos y nosotros nos peleábamos, no. Él está diciendo, existió eso y lo cuento. Entonces, ya ahí puede ser una gran ayuda para ustedes. Y ojo que esas cosas que acabo de poner en rojo son intervenciones del Buda, pero son como, no sé, intervenciones que yo cito, que yo ingreso literalmente. No veo nada. ¿Me pueden ver y escuchar bien? ¿Y la pantalla también? Es ¿Me ver ven y la escuchan? pregunta. Listo, entonces sí me están viendo y escuchando. Ahí está. ¿Es el mismo Buda? No. O sea, ahí en el texto se mete algo que él dijo, pero es una intervención. En todo el texto no está hablando él. Entonces no es la A. No es la A. Es el protagonista del relato, en ningún momento se está metiendo. O relata su propia existencia, en ningún momento se está metiendo contando que él estuvo. Él está diciendo, esto pasó allá y yo lo cuento. Entonces, ¿cuál es? Alguien que no interviene en los hechos relatados. No necesariamente me están diciendo quién es el narrador, porque de pronto nosotros podemos decir, pero vean acá, alguien que no interviene en los hechos relatados me parece una respuesta absurda. Yo quiero saber quién es el narrador. Pero ojo, la pregunta dice en el texto, en el relato del narrador, no me está especificando qué me está preguntando, simplemente algo que continúe y que sea cierto. En este caso, respuesta correcta de la 50, la D. Listo. ¿Claro el texto? ¿Me devuelvo? ¿O todo bien? Perfecto. 3 diapositivas. No se asusten, eso sería rapidito. Y fíjense ustedes que es un texto chisme, entonces breve, va a ser breve. El narrador es diferente a la persona que lo escribe. En este caso, ¿no? Porque, o bueno, puede haber textos donde yo me invento un narrador. Yo puedo inventar un narrador y no lo puedo contar en primera persona. Entonces yo puedo decir que el narrador es... Alguien inventó, o sea, de repente yo me invento una historia y la cuento como si hubiese vivido en ella o como sea, pero yo directamente no lo viví. O sea, me invento literal un narrador. Pero en este caso, pues el narrador sí es la persona que lo escribe. Pero no siempre. En fin, vuelvo. Texto chisme. Entonces, texto fácil de leer. Un cuerpo apareció en la sala. La policía lo encontró acurrucado sobre una alfombra sucia. Una vecina dio la alarma, alertada por el olor fétido que salía del apartamento.
La vivienda le pertenecía a un tal George Bell que vivía solo, así que era fácil suponer que el cuerpo era, que el cuerpo era suyo. De ahí un chisme, ¿no? Hay una persona muerta, lo delató el olor fétido, vivía solo, así que ¿quién más podría estar muerto sino él? Sus vecinos la habían visto por última vez 6 días antes, el domingo. Fíjense ustedes que la última vez que la vieron fue 6 días antes. Se dieron cuenta muchísimo tiempo después, ¿no? El auto que movía de lado a lado de la calle para evitar las multas de tráfico que habían quedado desde el jueves en el lado equivocado con una situación en el parabrisas. Su vecino le llamó por teléfono sin obtener respuesta. 50.000 personas mueren al año en Nueva York. La mayor parte de quienes mueren tienen amigos y parientes que se enteran de inmediato. Unos pocos mueren solos, sin testigos. Nadie reclama sus cuerpos, nadie guarda luto. Unos pocos mueren solos, sin testigos. Nadie guarda luto. Apenas un nombre en una lista. En la de 2014, George Bell, de 72 años, fue uno de ellos. Él, de nombre simple, 2 sílabas, George Bell, sin respuesta sobre quién era, cuál fue su vida, qué le preocupó, a quién amó o quién le amó. Entonces, arriba está el chisme, una persona muerta, lo delató el olor fétido, y abajo nos está diciendo, tantas personas mueren al año. Por lo general, cuando alguien muere, sus familiares lo entierran, no, los familiares forman una, bueno, no es una fiesta, es una ceremonia para, no sé, rendir luto. Pero hay personas como el caso de nuestra persona involucrada que no tienen testigos, no tienen amigos, no tienen parientes. Obviamente pues tienen parientes, pero no los tienen cerca, entonces son como personas anónimas, ¿no? Triste para George. Dice, como la mayor parte de los neoyorquinos, su vida transcurrió al margen. Cuando los bomberos forzaron la puerta, la policía irrumpió en una vivienda llena de cosas. No cabía duda de que se trataba de uno de esos ancianos, aquejados de síndrome de Diógenes, que lo acumulan todo. Bueno, no sé qué es ese síndrome, pero me está diciendo que lo acumulan todo, entonces ya podría relacionarlo. En la oficina del condado trabajan 3 investigadores que peñan las viviendas de los fallecidos y buscan pruebas de qué pudieron poseer en vida o de quiénes pudieron ser sus familiares. En su trabajo peculiar, ese de ver lo que alguien guardó, es un trabajo peculiar ese de ver lo que alguien guardó. Fíjense, yo no sabía que existía ese trabajo, ver, como investigar la vida de las personas muertas que tienen como pistas para buscarlo. En fin, el 24 de julio, 2 investigadores, Juan Plaza y Ronald Rodríguez, ingresaron al apartamento de Bell. Habían visto cosas peores, como una vivienda tan llena de cosas que su inquilina murió de pie porque era imposible caerse, o un lugar del que tuvieron que salir espantando putas. Rebuscaron entre la anarquía del apartamento de 74 metros cuadrados, el aire denso y hediondo. Por única cama, el sofá. No tenía cama, solamente el sofá. Parecía que alguien había saqueado dormitorio y baño. La cocina estaba llena de basura, inservible, perdón. El grifo no funcionaba, hacía mucho que la estufa no se usaba para cocinar. Hurgar entre las posesiones de los muertos, percibiendo su miseria, ha cambiado a estos hombres. Rodríguez, de 57 años, divorciado, siente la urgencia. Trata de vivir la vida como si fuera el último día. Nunca sabes cuándo te vas a morir. La soledad de tantas muertes ha hecho mella en plaza. Tiene miedo de ser el quien acabe tirado en el suelo. Este trabajo enseña mucho. Aprendes que debes compartirte. La gente se muere sin tener con quién hablar. Se muere y los parientes salen de quién sabe dónde. O sea, se muere la gente y sale gente de todos lados. Es el típico mensaje de que en los funerales se llena de gente que van a tomar tinto, no sé, por el refrigerio, pero no compartieron nada con el muerto. Era mi tío, era mi primo, dame lo que tenía. Dame. Pero en vida nunca le hicieron una visita. Me cambió la vida desde que trabajo en esta oficina. Resumen. Primero nos echan el chisme, luego me dan como una reflexión por parte de 2 personas que trabajan en ese asunto. Muchas de esas personas mueren solas sin nada, pero pues aparecen personas de diferentes lugares, de hecho son su familia, dame lo que le quedó, sus pertenencias, ¿no? Entonces, déjenme ver el chat, reinicia el Zoom. Perfecto. Es algo un poco triste, ¿no? Como muy sad, pero bueno. Considera el siguiente fragmento. Entonces, nuevamente, leímos un texto largo, pero en este caso vamos a enfocarnos en ese fragmento. No es necesario irse a todo, solamente a esa parte. George Bell, nombre simple, 2 sílabas, sin respuesta sobre quién era, cuál fue su vida, qué le preocupó, a quién amó o a quién le amó. Como la mayor parte de los neoyorquinos, su vida transcurrió al margen. Al indicar el número de sílabas del nombre del fallecido, el autor busca recargar el carácter anónimo, destacar la simpleza y fidelidad
reflejar el carácter rígido o contraponer la humildad con la vida del fallecido. Ojo, que la D puede confundirnos, contraponer la humildad. Ahorita no les mostré los resultados de la votación. Voy a cogerla suave, veo que son las 9 y hemos avanzado bastante, entonces vamos a tomarla con más calma esas que nos faltan. Y estoy dándome cuenta que hay dos opciones que están muy, muy, muy parecidas. Bueno, antes de dar la correcta, ¿alguien quiere intervenir? Decir cómo, por qué escogió X o Y. Bueno, yo escogí la B porque hice destacar la simpleza y fidelidad del fallecido. En sí, lo que hacen es decir como, por ejemplo, George Bell, o sea, dos sílabas, que todo se reduce a eso, o sea, lo vuelven como tan simple como para hacernos reflexionar acerca de lo que está sucediendo. Son interesantes, ¿no? Destaca la simpleza, obviamente. Y la fidelidad. La opción dice destacar la simpleza y fidelidad del fallecido. Una cosa es decir destacar la simpleza del fallecido y otra cosa la simpleza y fidelidad. Entonces ahí ya puede haber una cascarita, ¿no? Y desde ya les digo que esa vaina es la que nos tumba la respuesta. Efectivamente es lo que me la tumba. Voy a convertir lo que ustedes me votaron. Uy, no puede ser. Empate. Empate entre la A y la B. ¿Alguien quiere decir por qué la A? Hubo mucha gente, 20 personas. O sea, porque yo marqué la A porque, o sea, prácticamente con el recalcamiento de esa característica del nombre del personaje, el autor busca como hacer como hacerle un recalque o hacerle una referencia al hecho de que el personaje llevaba una vida simple en el sentido de que no tenía relaciones con nadie, era muy solitario, era anónimo, prácticamente su vida era anónima. A lo que como tal va es que lo único que sabemos de él son esas dos sílabas. Lo único que sé del personaje son esas dos sílabas que es su nombre, pero lo único que sé es eso. No sé quién es, cuál fue su vida, qué le preocupó. Lo único que sé es que son esas dos sílabas. No sé nada más. Ahí recarga el carácter anónimo. Y esa pregunta, por descartes, esta pregunta, voy a ser sincero, cuando yo la vi por primera vez, yo también puse la B. Lo digo cuando la vi por primera vez porque, a ver, son preguntas que muchas veces se repiten o que se sacan de cuadernillos antiguos o, bueno, como sea, en fin. Yo también creí que era la B, por lo mismo, por destacar la simpleza. Y dije, listo, George Peel, todo se resume a eso. Entonces, es simple. Pero, digamos que la segunda parte no encuentro cómo explicarla, lo de la fidelidad. Y lo que nos sigue diciendo, o sea, considera el siguiente fragmento: George Bell, nombre simple, dos sílabas, y me sigue hablando. No sé quién era, cuál fue su vida, qué le preocupó, a quién amó o quién le amó, como la mayor parte de los neoyorquinos, y sigue hablando. Entonces, solamente tendríamos que enfocarnos en esa vaina de dos sílabas, pero fíjense ustedes que hay cierta relación con lo que sigue, con la respuesta correcta, y es su carácter anónimo. Y vuelvo y digo, lo contundente para escogerla como correcta la A
Es que yo lo único que sé son esas dos sílabas, no sé nada más. Por eso recarga el carácter anónimo. Entonces, de todas las respuestas, las preguntas que llevamos, esta ha sido como la más complicada. Entonces, fíjense ustedes que es justo, ¿no? Es justo porque no hayamos tenido preguntas que nos hayan hecho dudar tanto. Entonces, me parece justo. Claro, porque la A. Bueno, Ferrera. Ferrera. Herrera. No sé. Eso, Ferreira, perdón. Mil disculpas. Considera el siguiente fragmento, dice la 52. Este trabajo enseña mucho, demasiado. Aprendes que debes compartirte. La gente se muere sin tener con quién hablar. Se muere y los parientes salen. ¿De quién sabe dónde? Era mi tío, era mi primo. Dame lo que tenía. Dame, dame. Pero en vida nunca le hicieron una visita. Me cambió la vida desde que trabajo en esta oficina. El anterior pasaje muestra que el investigador Juan Plaza reconoce que la gente ha aprendido la importancia de compartir. Cree que los parientes viven muy pendientes de sus demás familiares. Lamenta que muchas personas se vayan sin expresar su voluntad o rechaza las conductas interesadas de los familiares de muchos fallecidos. Sí, André, Natalia. Ya les pongo la votación. Perfecto. ¿Puede regresar? ¿No leí? Dale, ya un momento. La pregunta no tiene mucha importancia. Digamos que la primera parte era como, bueno, voy a ponerlo rapidito. Pero digamos que el centro de la pregunta está en esas comillas. Era mi tío, era mi primo, dame lo que tenía y lo que sigue. Dame, 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 pero en vida nunca le hicieron una visita. Dice, considera el siguiente fragmento. Este trabajo enseña mucho. Aprendes que debes compartirte. La gente se muere sin tener con quién hablar. Se muere y los parientes salen, sigue diciendo. Entonces, no me voy a volver al texto. ¿Por qué? Porque me dice considera el siguiente fragmento. No me importa lo demás que dice, me voy a enfocar en esta parte. Y la tenemos en la pregunta. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay una, dos, tres diapositivas. En el texto obviamente se ve de forma diferente. Y la 51 me dice considera el siguiente fragmento y la 52 también. Entonces, si soy inteligente, fíjense ustedes que son las únicas dos preguntas, ni siquiera leo todo el texto, solo esas partecitas. Sin embargo, lo digo como en un caso extremo, ¿no? Se nos acabó el tiempo, mejor dicho, algo extremo. Sin embargo, yo siempre recomiendo leer todo. Solo que en esta situación es como un truco para facilitarnos la resolución de la pregunta. Me gusta cómo van las respuestas. De una vez, no es, nadie la ha respondido, espero que no la responda ahora porque ya nadie lo hizo. Reconoce que la gente ha aprendido la importancia de compartir. Y pensé que se me iba a confundir porque la primera parte decía, me ha enseñado que tengo que compartirme. Entonces me gusta que no se hayan dejado llevar por esa cascarita. Pero en vida nunca le hicieron una visita. ¿Significa que son muy pendientes? Obviamente no. Es todo lo contrario. Nunca le hicieron una visita, así que no estaban muy pendientes de ellos. Lamenta que muchas personas sabían expresar su voluntad. Podría ser. Rechaza las conductas interesadas. Dame, dame. Se murió mi tío, nunca lo fui a saludar, entonces como yo sé que él dejó una herencia de 50 vacas por allá en el pueblo, entonces yo me voy a reclamar las 50 vacas porque era mi tío. Preciso rechazando esa situación, ¿no? No, nunca lo busqué en vida, pero ahora que sé que murió y que dejó cosas, entonces voy con mi carácter interesado a reclamarlas, entonces eso lo está rechazando. Respuesta correcta la E, y les voy a mostrar sus resultados de la votación. Fíjense, me gustó cómo fue, la mayoría lo escogió, y alguien me respondió la A, no sé si fue a propósito, ya la había descartado, pero bueno. Rechaza las conductas interesadas. Entonces vuelvo y digo, para avanzar en al siguiente texto. Un texto no tan largo, pero bueno, digamos que era un poquito. El hecho fue de que las dos opciones de respuesta tenían fragmentos y solamente teníamos que enfocarnos en eso. Entonces puede ser un truco en situaciones extremas.
53 y 54 tenemos un texto para dos preguntas y dice así: yo creo que un buen conversador puede llamarse aquel que sabe manejar la batuta en la tertulia, sin dejar de caer a los que en ella actúan como lo hace el director de orquesta con los músicos de concierto. Es decir, alguien que atrapa, alguien que los mantiene siempre involucrados, el que acepta las interrupciones y las alinea con su ingenio o su gracia, el que habla poco de sí mismo y del prójimo solamente cuando se llegue el caso de contar de él alguna anécdota sustanciosa. Entonces son como características que está diciendo el autor sobre un buen conversador. Y ahora que hablamos de anécdotas, reconozcamos que siempre han sido ellas las de la sal de la conversación, siempre han sido la sal de la conversación. No hay nada tan interesante como conocer la personalidad de las gentes a través de los hechos de su vida. Nosotros nos atrapa, vuelvo y lo digo, lo he dicho a través de todo el video. Y el tema es inagotable, porque la humanidad es una mina que jamás acabaremos de explotar. Por ejemplo, aquí viene un chisme, a don Pepe Sierra, el acaudalado antioqueño que no dejó morir solo millones, sino también sabias reglas para llegar a conseguirlos. Lo pinta de cuerpo entero anécdota de la vaca. Y aquí viene la anécdota de la vaca. Don José María le dijo alguna vez el encargado de una de esas haciendas: se acaba de robar por el precipicio una de las vacas y la encontraron muerta en la cañada. Un trabajador fue donde José María y le dijo: venga, se fue una vaca por el abismo. Dice el jefe, en ese caso José María: pues no hay nada más remedio que enterrarla, mi amigo. ¿Enterrarla, don Pepe? La vaca estaba sana y los peones me piden que les deje aprovechar la carne. No importa, que la entierren ligerito. No quiero que se me sigan robando las demás. Ese texto chévere, ¿no? Porque hay como una enseñanza detrás, o pues sí, algo sarcástico detrás, que nos deja una enseñanza, ¿no? José María de pronto estaba dudando que la vaca no se fue por el precipicio, sino que la mataron para aprovechar la carne. Si a lo mejor la entierran, olvidan el cuento porque saben que botándolas por el abismo no van a hacer nada, simplemente las entierran. Entonces como que hay como, sí, mata de raíz la situación. De acuerdo con él, dijo una respuesta, no entiendo, pero bueno. Ok, de las opciones. De acuerdo con el texto, la anécdota de la vaca es una explicación de la forma adecuada de tratar con el ganado sano que muere víctima de accidentes. Hay que ser muy básicos para creer que esta es la opción correcta, quedarnos solamente en el hecho de la vaca. Detrás hay una enseñanza, entonces esa no es. ¿Por qué la descarto de una vez? Porque no voy a volver, me voy a enfocar solo en la siguiente diapositiva, con la opción B, C y D. La justificación de cómo don Pepe Sierra obtuvo fama y fortuna a través del trato cauteloso que les daba a sus empleados. Un ejemplo de la manera en que se puede conocer la personalidad de la gente a través de los sucesos de su vida, o un argumento que prueba cuál es la manera correcta de conducir una conversación interesante sin dejar de caer a los participantes de esta. Bueno, ahí siempre se me olvida compartir los resultados de la votación, o se los dejo abiertos después por mucho tiempo. No puedo ver las respuestas. Soy una diapositiva, B, C y D. No sé si de pronto te fuiste solamente a la imagen que estoy mostrando, de pronto de la cámara mía o la de otro participante, pero pues sí se está compartiendo. ¿Cómo calificarían a José María por esa acción? Inteligente, duro, ingenioso, astuto, desalmado, ¿cómo lo calificarían? Escríbame por el chat, a ver. Sí, yo creo que astuto, porque a veces uno hace algo para que la gente piense que es de mala intención, pero con la intención de sacar un buen acto de esa mala intención que intentamos como mostrarle a las personas. Por ejemplo, hay personas que pueden decirte algo como para ver qué vas a decir tú, como para saber cómo vas a reaccionar. Dale, perfecto. Ay, no me di cuenta de quién habló, pero bueno.
Por el chat me están diciendo avispado, justo. A otros lo hubiesen seguido haciendo la misma jugada. Ojo, que, que en el texto no nos dicen si fue cierto que alguien lo tiró, ¿no? Pudo ser, o sea, yo personalmente creería que sí fue así. Déjenme hacer algo acá. Tan, tan, tan. En el texto no dice que eso realmente pasó, solamente estamos hablando cómo fue la conducta de José María. A mí me parece justo también, justo avispado, vivo, como sea, pero pues, bueno, nadie dijo que era un desarmado por no compartir carne. Pero bueno, anyway, pero actuó bien, ni tú ni yo. Pues sí. Entonces, respuesta correcta. Volvamos a nuestro texto. Ahí están los resultados, la mayoría me dice que la C. Antes de mencionar el ejemplo de José María, fíjense ustedes que el autor nos dice, acá arribita, fíjense ustedes que hay 2 párrafos y luego nos dice el ejemplo, que las características que debe tener un buen conversador. Y aquí dice, no hay nada tan interesante como conocer la personalidad de la gente a través de los hechos de su vida. O sea, como yo actúo, muestra cuál es mi personalidad. Si yo de pronto vengo aquí, no sé, no va a decir nada, simplemente ustedes aquí con ver cómo yo estoy dando la clase pueden de pronto hacer prejuicios, decir, Janelson es de esa forma porque a través de cómo él nos está explicando las cosas, la forma como nos lo está diciendo, de ellos puedo notar su personalidad. Eso puede tener equivocaciones, pero uno con ver una persona puede tener como una opinión. En este caso, más cuando se trata de hechos de su vida. Entonces, yo cuento una historia de mi vida, no sé, por ejemplo, el caso mío, yo saqué 492 y hay gente que podría decir, Janelson se la pasó estudiando todo un año para el ICFES, o Janelson fue un suertudo, en fin, como sea, a través de cosas que pasan, uno descubre a una persona. Y aquí está el hecho de nosotros cómo descubrimos a Pepe Sierra, no, a María, a José María, a través de la historia de la vaca. Entonces, la respuesta correcta es la C. Es un ejemplo de la manera cómo se puede conocer la personalidad de la gente a través de los sucesos que pasan en su vida. No es la B, la justificación de cómo obtuvo fama, o, la, o un argumento de cuál es la manera correcta de conducir esa conversación interesante. Ahí vi que el internet me falló un momentico. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Me escuchan bien ahora? Sí, señor, perfecto. Listo, me asustaron. Sí. Entonces, viene una pregunta más y dice así. Considere la siguiente síntesis del texto. Según la autora, ojo que aquí ya no es un autor, es una autora. Vamos a ver si en el pie de página hay información. Si vean, aquí hay información tomada de Ospina de Navarro, El arte de conversar en Crónicas Medellín, En fin, nos están diciendo que es una autora. El buen conversador no es aquel, se me cae acá. El buen conversador no es aquel que habla de sí mismo, más bien es el que dirige una conversación, procurando que todos participen. El buen conversador emplea relatos valiosos que permiten conocer la personalidad de los individuos a través de los eventos de su vida, como ocurre, por ejemplo, con la anécdota de la vaca, gracias a la cual se puede conocer la personalidad del acaudalado antioqueño don Pepe Sierra, quien cuidaba bien sus bienes. La anterior síntesis es incompleta, completa, precisa o imprecisa. Bueno. Vivir en Colombia. Volví. Oigan, yo no sé qué pasa, pero como que a esa hora es la hora a la que se me va el internet. ¿No han pillado? ¿Me están viendo ahora sí? ¿Me ven ahora sí? ¿Sí? 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 Agarrando señal. Porque tengo un fondo virtual por aquí sí montado arriba de un árbol. No, mentira. Pero pues sí.
Continuemos. ¿Ven la pantalla ahora? ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, señor. Muchas gracias por responder. Sí, pero dice Hágale. Dígame, Janerson. Entonces, decía, considera la siguiente síntesis del texto, ahí está la síntesis, y me pregunta si es incompleta, completa, precisa o imprecisa. Incompleta puesto que no reproduce la anécdota de la vaca, por lo que no es posible ver la relevancia que tiene la anécdota. Completa pues recoge las ideas centrales y la importancia que les confiere a las anécdotas. Precisa ya que usa las mismas palabras del autor, o imprecisa dado que no emplea las mismas palabras que emplea el autor para exponer sus puntos de vista. Entonces, de entrada, voy a descartar una y es esta. Que no emplea las mismas palabras no significa que por eso vaya a ser imprecisa. A ver, o sea, yo no puedo literalmente copiar lo que el autor dijo para dar una síntesis. De hecho, en la síntesis voy a tener que resumir lo que me dijo con mis propias palabras, entonces, ¿por qué tengo que poner lo mismo? Eso es absurdo. O la hacen, fíjense ustedes, ya que usan las mismas palabras del autor, o sea, puede ser precisa, pero no es por eso. No tiene que utilizar las mismas palabras. Ya por eso descarto lo que es la C y la D. Entonces, me queda entre la A y la B. Esperen ustedes que está como molestando el internet. Siento que me está fallando el internet. Entonces, muchachos, yo les descarté la C y la D. No sé por qué me responden la C. En fin, voy a quitar la votación y aumenta las megas para que no se te vaya el internet. ¿Saben qué pasa? Yo no sé si esto sea cierto. Si alguien conoce más sobre el tema, pues me informa. Yo me he dado cuenta que cuando llueve, como que se va más la señal. Pues sí, obviamente tiene algo que ver. Entonces está serenando. Para los que no sepan, serenar no es el sereno de la noche, sino lloviznar. En la costa nosotros decimos serenar, pero pues en otras partes dicen lloviznar. Entonces yo creo que puede ser por eso. Déjenme cambio de red. Voy a cambiarme a mis datos de un momento. Fallando. Que demora tanto. Listo. Listo. ¿Me ven y me escuchan bien? Hola. Sí. Listo, entonces Sí, continúo. Ya yo les descarté la C y les descarté la D, entonces me queda incompleta, puesto que no reproduce la anécdota de la vaca. Entonces, como no me muestra el ejemplo de la vaca, puede ser absurdo decir que es completo. O completa, pues puesto que ya recoge todas las ideas centrales y la importancia que les confiere a las anécdotas. Voy a compartir lo que ustedes me respondieron. Ustedes me respondieron esto,
Ustedes me respondieron eso, entonces, no porque sea la mayoría, sino porque es la opción correcta, es la B. Fíjense ustedes cómo lo trabaja la autora. Bueno, la autora no, quien hace la síntesis. El buen conversador no es el que habla de sí mismo, más bien el que dirige una conversación procurando que todos participen, es decir, que atrape y que sea fluido, emplear relatos valiosos que permiten conocer la personalidad. Entonces, el ejemplo de la vaca era un ejemplo para ver cómo jugaba la personalidad para conocer a una persona, pero no significa que tiene que ser explícita, perdón, como ocurre, por ejemplo, con la anécdota de la vaca, gracias a la cual se puede conocer la personalidad. Fíjense ustedes que no me mencionó cuál fue la anécdota, pero ya me está yendo al punto central, que es que con eso yo conozco la personalidad. Entonces, por ese lado, ya está, la B es clara. Esa puede que no sea tan fácil, pero se puede sacar por descarte, entonces perfecto. ¿Quién respondió la C? XD. Voy a querer creerme el cuento que lo hicieron a propósito porque lo había descartado, pero bueno, de pronto fue alguien que no me había escuchado. Listo, 54. Me queda de la 55 a la 57 y son las últimas tres. Perfecto, vamos a ver si terminamos rápido. Nos podemos hasta terminar antes de las 10. Fíjense ustedes que solo faltan esas tres preguntas. Texto que, si mal no estoy, me salió. No, mentira, ese texto no me salió. Pero fue un texto que vi bastante. Y les voy a lanzar un aviso desde ahora. Ojalá y sean vivos. De hecho, les voy a regalar dos respuestas, pero tienen que ser vivos y aquí voy a ver si de verdad están atentos. Todas las respuestas son la misma letra, en fin. Lo que llaman la ley seca, a estilo y texto yanquis, está en la mente de varios legisladores y en el corazón de muchos colombianos. ¿Qué es la ley seca? ¿Qué es la ley seca? ¿Sí la conocen? Es cuando se prohíbe el uso de alcohol. Cuando a los borrachos les quitan el agua de cada día. Eso se vuelve muy común en Colombia, sobre todo cuando hay elecciones. De resto no es como tan común que haya ley seca, a menos de que estén muy disparados los índices de violencia. Yo he visto que en la costa han hecho eso. Colombia be like. Pero pues sí, es la prohibición de bebidas alcohólicas. Entonces, ignoramos si saldrá temprano o tarde o si saldrá esa ley prohibitiva. O si no saldrá, perdón. Vista por un lado, parece un prodigio de redención. Vista por otro lado, bien puede parecer una solemne necedad. Entonces hay opiniones divididas sobre lo que es la ley seca. Prodigo, si por ella logran acabarse los crímenes que el consumo de alcohol provoca. Necedad, si por ella se entregan las gentes a otras bebidas que les envenenen y las enloquecen y las enloquezcan más que el aguardiente de caña y la chicha. Entonces fíjense ustedes de que el autor me está diciendo de que esta vaina da opiniones divididas. Y chévere es que él me está diciendo cuáles son esas opiniones. Prodigo, si por ella logran acabarse los crímenes que el consumo de alcohol produce. Por un lado, eso es como los argumentos de un grupo. Y el otro es de que, venga, si se prohíbe eso, la gente va a querer sentirse borracho y de pronto ya no vayan a recurrir al alcohol, sino a cosas, no sé, más alocadas que vayan a terminar dañando su organismo. Otras bebidas que las envenenen. Sigue diciendo que con la ley se evitarían los crímenes de sangre y otras bestialidades, es cierto, ciertísimo. Por desgracia, no gozaremos de tanta dicha. La ley seca, aunque rija oficial y aparentemente en cualquier parte, es imposible físico y moral. Para establecerla habría que tumbar instituciones, leyes sobre tributos, sobre industria, sobre comercio. Habría que acabar con la química, con el reino vegetal y con el agua del cielo. Es decir, es una industria que mueve mar, cielo, tierra. El tal linaje humano parece necesitar de algo que lo intoxique, bien porque se lo exige el organismo, bien por buscar la embriaguez o bien por buscar en la embriaguez olvido a pesar de mirajes de ilusión. ¿Quién se escapa de la quimera? No sé qué es esa vaina, pero bueno, todos los pueblos bárbaros avanzados han perseguido en todo tiempo y lugar los paraísos artificiales que ofrece el alcohol. No, Cuando hablan de es en realidad como una falsa, como una mentira.
Gracias, de hecho la estaba buscando. Pues sí, sueño e ilusión que es producto de la imaginación. Estamos aprendiendo palabras, incluso lo veamos. Entonces, ¿qué me dice el texto? El texto, fíjense ustedes que no es muy tirado hacia un lado. Él me está exponiendo cuáles son las... Me está jugando un papel de que me dice los argumentos de cada una de las partes, ¿no? Sin embargo, él concluye diciendo, venga, aunque esto sea bueno, la gente inevitablemente va a necesitar de esto y va a terminar de utilizarlo. O sea, es muy difícil quitarlo. Lo que están de acuerdo con la ley seca, pues obviamente tienen la razón de que se va a acabar los crímenes, pero venga, o sea, no va a haber, no hay nada que podamos hacer nosotros. Eso es lo que está literalmente haciendo el autor. Y es cierto, ¿no? Es como interesante lo que dicen. Dice la 55, es una pregunta con mucho texto. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor el contenido del segundo párrafo? O sea, ese, que con la ley se evitarían crímenes de sangre, ta, ta, ta. Para establecer la ley seca es necesario llevar a cabo cosas importantes como acabar con la química, con las leyes sobre tributos, con el reino animal, con el agua del cielo. Además, en todas las sociedades humanas se ha bebido alcohol. Ahora se acaba cuando terminemos estas 3 preguntas. Aunque establecer la ley seca permitirá reducir los crímenes asociados con el alcohol, no es posible establecerla, pues los humanos parecen necesitar el alcohol y históricamente han deseado los efectos de su consumo, puesto que todos los pueblos, desde los más primitivos hasta los más avanzados, han consumido siempre alcohol. Una ley que pretenda vetar el alcohol sería un principio inútil, pues no sería respetada, o la ley seca evitaría crímenes de sangre y otras bestialidades al establecerse, debido a que lograrían algo que parece física y moralmente imposible. Esto es vencer la necesidad humana de intoxicarse. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? No porque, ojo, voy a decir una falacia, no es porque sea difícil, sino porque es larga. Y todo lo que es largo nos huele a complicado. Sin embargo, si lo miramos con calmita, sale fácil. Y voy a volverme al segundo párrafo, que es lo más justo. Me dice cuál sintetiza el contenido del segundo párrafo. Y el segundo párrafo es este. Voy a dejarlo aquí unos 2 minuticos y luego vuelvo a las preguntas otra vez. Que con la ley se evitarían crímenes de sangre y otras bestialidades es cierto, pero no gozamos de esa dicha. Aunque la ley seca rija, es imposible, es un imposible físico y moral. Hay que tumbar instituciones, muchas cosas además, y el linaje humano necesita algo que lo intoxique. O sea, prácticamente sentirnos ebrios es una necesidad humana. Ya sea ebrios o pues bajo el estado de algún tipo de, no sé, inconsciencia ya. En este caso se está enfocado solamente en la parte del alcohol. Pero bueno, ¿Puede por favor colocar las preguntas nuevamente? ya. Entonces, todos claros con el texto. Voy a volver. Si alguien quiere que me vuelva otra vez, me vuelvo al párrafo. Entonces, aquí está. Voy a dejarle más tiempo porque sé que está un poquito largo. Bueno, no sé, la verdad es que tengo una mala memoria para las votaciones, que no sé si ya había iniciado esa y la relancé otra vez o qué, pero bueno, acabo de iniciar la votación. A ver, B o D me van diciendo la mayoría. Ojo, ¿cuál sintetiza mejor el contenido del segundo párrafo? Vuelvo y lo explico el segundo párrafo. La ley seca evitaría desastres en el mundo, no sé, en Colombia, como sea. Es cierto. O sea, el autor está diciendo, eso es cierto,
pero es imposible establecerlo porque la gente sí o sí va a buscar alcohol, de alguna u otra forma, o si no alcohol necesariamente otro tipo de mezclas que los hagan sentirse, no sé, ebrios o bajo el estado de algún tipo de alucinación o inconsciencia, como sea. ¿Cuál sintetiza mejor lo que acabo de decir? Para establecer la ley seca es necesario llevar a cabo cosas importantes como acabar con la química, leyes sobre los tributos, reino animal, agua del cielo. Eso lo dice el segundo párrafo. Eso está explícito literalmente en el párrafo. Pero es lo central, lo general, no. Eso es como porque sería una de las cosas que tendría que pasar para eliminar la ley seca. Pero no es lo central. Lo central es que así se elimine, vamos a buscarla. Entonces, déjenme leer el chat. 10 p.m. De pronto, yo dije que, bueno, no sé. Yo dije que de pronto nos acabamos antes de las 10. La idea es hasta que terminemos las preguntas. Entonces, puede que acabemos antes, pero bueno, faltan 20. Voy a decir la respuesta correcta. Y efectivamente es lo que me dijo la mayoría. De hecho, yo lo resumí. Aunque es bueno lo que se quiere lograr, es imposible que se haga, porque la gente sí o sí va a evitar la ley. Aunque establecer la ley seca permitirá reducir los crímenes asociados con el alcohol, o sea, aunque eso vaya a pasar, no es posible establecerla, pues los humanos parecen necesitar el alcohol, históricamente han deseado los efectos de su consumo. Eso es lo que me lo sintetiza. Y voy a volver nuevamente. ¿Alguien está hablando? Quizá. Evitaremos crímenes de sangre, dice arriba, y otras bestialidades. Por desgracia, no gozaremos de tanta dicha, y ahí me lo explica por qué no gozaremos de tanta dicha. Entonces, ya hayamos descartado la A. No, mentira, habíamos descartado la... Sí, habíamos descartado la A. ¿Por qué descartamos la C? Pues todos los pueblos desde lo más primitivos hasta los más avanzados han consumido siempre alcohol. También está explícito, pero no es lo central. Es un ejemplo de por qué no podríamos establecerlo al final. Es un ejemplo, pero no significa que eso sea lo central. Evitaría crímenes de sangre y otras bestialidades al establecerse, ¿no es cierto? Diría que lograría algo de tratar esto. Eso se queda solo en las primeras dos líneas, ¿no? No me dice el problema que surge después. Entonces, fíjense ustedes que todas estas son ciertas. La A, C y D son ciertas, pero no me dice todo. Fíjense ustedes que la B me lo resume. Es bueno, no se puede establecer por esto, esto y esto. Y vamos por las dos últimas, que son más cortas. Dice la 56. Para demostrar que la ley seca no puede establecerse, el autor supone que la ley seca es una ley prohibitiva que evitaría que los hombres cometieran actos bestiales. La necesidad de los humanos de buscar los efectos del alcohol impide que la ley seca sea respetada. No existen pueblos bárbaros o avanzados que no conozcan los efectos psicoactivos del alcohol. O las únicas bebidas alcohólicas sobre las cuales se aplica la ley son el aguardiente, la caña y la chicha. ¿Qué me dicen? Yo les di ahorita un truquito, ¿no? Bueno, un truquito no, un adelanto, más bien un regalo. Profe, en el ICFES, ¿cuánto es el tiempo aproximado por pregunta que debemos ocupar? Yo recuerdo que mi profesor decía 2 o 3 minutos. En realidad, lo que necesites. Obviamente no te vas a pasar de los 4 minutos, 5 minutos en promedio, ¿no?
pero sucede algo y es que hay preguntas muy fáciles y hay preguntas muy difíciles. Entonces, como con la que iniciamos, lo de semana sostenible, no sé si todos estaban al inicio, se hablaba sobre semana sostenible y era literalmente ver el pie de página y esa pregunta, como mucho 20 segundos nos demoramos. Y hay preguntas de pronto como estas o donde nos toca regresar que podemos demorarnos hasta 5. Entonces va a haber preguntas en las que nos vamos a demorar muy poco y preguntas donde podemos demorar hasta más de 5. Todo siempre y cuando el promedio, o sea, general, nunca pase de 3, porque sería como muy radical. ¿Cuál es su horario de estudio? ¿Cuál era? Perfecto. Es que mi caso es aislado. Digo aislado porque yo fui del 2020 y en 2020 fue la pandemia, cuando recién llegamos a encerrarnos, entonces había mucho tiempo libre y estudiaba, y obviamente todo colegio estudió virtual en ese entonces, y yo tenía mucho tiempo libre y ese tiempo libre lo aprovechaba, entonces yo estudiaba diariamente más de 5 horas, entonces una ventaja con la que yo contaba, sé que ahora como están normal, con estudio presencial y todo, pues no es lo mismo llevar a cabo las actividades de igual forma. Pero pues sí, yo como que establecí un horario fijo y bueno, ya me estoy abriendo de la pregunta. Ya les di mucho tiempo para responder, así que voy a terminar las votaciones y les comparto. Y ya seguimos hablando de esas preguntas que de pronto me tengan. Yo les dije ahorita, vean que todas las tres que vienen va a ser la misma respuesta, la misma letra que es la B. Por eso no, eso no va a ser la justificación, obviamente eso no es ninguna justificación para decir por qué es la B, pero ya se les había adelantado, ¿no? Y aquí les estoy adelantando la otra también. Para demostrar que no puede establecerse, ¿qué dice el autor? Evitaría que los hombres cometieran actos bestiales. Eso no me está diciendo por qué sería imposible establecerla. La necesidad de los humanos de buscar los efectos del alcohol impide que la ley sea respetada. Es decir, es una necesidad de nosotros. Así haya una ley, hay una barrera, haya lo que quieran poner, nosotros sí o sí queremos consumirlo, entonces como queremos consumirlo, vamos a buscarlo hacia alguna ley. Esa es la respuesta correcta. No existen pueblos bárbaros avanzados que no conozcan los efectos psicoactivos, entonces como la gente lo conoce ya eso va a ser imposible, nada que ver. ¿Alguien levantó la mano? Alguien levantó la mano ahorita, pero bueno. Y la de las únicas bebidas alcohólicas sobre tampoco nada que ver. La gente sí o sí va a buscarlo porque conoce sus efectos y quiere sentirse embriagado. Y la última, teniendo en cuenta el texto, ¿cuál de las siguientes opciones apoya fuertemente la idea de que la ley seca permitiría evitar crímenes de sangre? A, debido a que la ley seca es un prodigio de redención, haría que los hombres sean más tolerantes entre sí y resuelvan sus diferencias por medios no violentos. Dado que la ley seca prohíbe el consumo de alcohol, las riñas generadas por estados de embriaguez y las consecuencias morales de estas riñas disminuirían. La ley seca es una ley prohibitiva que impide la venta de bebidas alcohólicas tóxicas, por lo que su aplicación prevendría muchas muertes causadas por envenenamiento. O puesto que la ley seca prohíbe el aguardiente de caña y la chicha, menos gente moriría debido al tráfico ilegal de estas dos bebidas alcohólicas. Ojo, que ya ustedes saben cuál es la respuesta correcta, pero pues tómense el tiempo de leer el por qué. Y nuevamente tenemos las personas descuidadas que responden a opciones diferentes.
Listo, ya les di suficiente tiempo. ¿Qué tips recomiendas para comprender mejor una pregunta? Ya la respondo, vamos a ver por qué es la ley y pasamos a eso. Entonces dice, dado que la ley seca prohíbe el consumo de alcohol, las riñas generadas por estados de embriaguez y las consecuencias morales de estas riñas disminuirían. Eso me lo dice... Pero digo, si por ella logran acabarse los crímenes que el consumo de alcohol provoca, entonces el consumo, ya el autor me está diciendo que por el consumo de alcohol se provocan crímenes. Lo más lógico es que sea por el estado de embriaguez, ¿no? Más acá me lo dice. Bestialidad, que con la ley seca se evitarían crímenes de sangre y otras bestialidades. Es cierto, ciertísimo. En fin, o sea, como tal no me da mucha explicación sobre por qué, pero es muy intuitivo, ¿no? Muy implícito. Y de hecho, salgámonos del texto. Pensemos en un contexto colombiano. Cuando alguien está borracho se agarra. O sea, eso es innegable. Hay personas que dirán, ven acá, tú estás cuestionando el consumo de alcohol, eso es recreativo, lo que sea. Lo acepto. Pero están directamente relacionados. Donde hay alcohol, yo recuerdo familiares que son muy extremistas, que dicen que donde hay alcohol siempre va a haber una pelea, porque el consumo de alcohol no nos mantiene en un estado normal. Entonces, es un prodigio de redención. No vamos a redimir, simplemente la están prohibiendo. Como se prohíbe el consumo de alcohol, la gente no va a estar borracha, y como no va a estar borracha, no va a generar conflictos por ese estado de embriaguez, es lo que me dice la B. Esa es la respuesta correcta. La ley es una ley prohibitiva que impide la venta de bebidas alcohólicas tóxicas, por lo que su aplicación prevendría muchas muertes causadas por su envenenamiento. O que no necesariamente es por envenenamiento. De hecho, el alcohol no es que sea que llegue a ese extremo, a no ser que tú te pases mucho de alcohol. Pero a lo que va es que se evitarían riñas, no como tal envenenamiento, eso no está totalmente implícito. Además que arriba me dice crímenes de sangre. Quiere decir que hay pelea, hay violencia y hay derramamiento de sangre. Y pues porque la ley seca prohíbe el aguardiente de caña y chicha, menos gente moriría debido al tráfico ilegal de estas dos bebidas alcohólicas. Ojo que lo del aguardiente de caña y chicha fueron simplemente ejemplos, tampoco va opción correcta a la vez. Y esa es la respuesta. Y con eso terminamos lectura crítica. Yo no doy lectura crítica en el Predictest, solamente pues, por cuestiones de logística, que ni vamos a explicar todo el simulacro, pero bueno, yo en realidad soy de sociales. Aquí hay información con respecto a nosotros. Vamos a abrir un curso para calendario ahorita en abril. En el chat me acaban de decir, profe, quisiera que dejara más tiempo para leer las preguntas y luego de determinado tiempo, obviamente no debe ser súper largo, pone pues las encuestas. Me parece justo, obviamente. Sino que, bueno, sé que la mayoría de ustedes ya leído estas preguntas cuando realizó el simulacro, entonces como tal no es una clase profunda, sino una explicación del simulacro. Entonces, ¿será que termino la grabación? A ver, voy a responder dos preguntas antes de leerlas. Entonces, la primera es como, ¿qué tips recomienda para comprender mejor una pregunta? Yo siempre recomiendo, o sea, cuando yo veo una pregunta, yo no paso a las respuestas hasta que no sé qué me están preguntando. Nosotros, como seres humanos, tendemos como a querer salir de un compromiso pensando en otras vainas. Entonces, yo hacía mucho eso. Yo estoy respondiendo algo, estoy leyendo un texto y soy multitask en mi mente. Estoy leyendo el texto, estoy pensando en qué voy a hacer ahorita que llegue a la casa, como sea. Yo siempre trato de mantenerme enfocado. O sea, lo primero es mantenerse enfocado. Mejor estar, no sé, una hora de clase muy enfocado que 10 horas de estudio donde no estoy prestando mucha atención. Voy a aprender más en esa hora. Entonces, lo primero, estar totalmente atento a lo que estoy leyendo. No paso a las opciones hasta que no entiendo la pregunta. Una buena forma de comprenderlo sería también como yo diciendo lo que dice el texto, pero con mis propias palabras. Como tratar de comprenderlo desde mi punto de vista. Obviamente no tengo que dar prejuicios o comentarios críticos propios, pero pues parafrasear y tratar de decir lo mismo. Es una forma como de yo
entender y decirle a mi mente, venga, estoy entendiendo, venga, puedo comprender lo que me dice, venga, puedo aplicarlo en un contexto o puedo explicárselo a otra persona, porque cuando literalmente lo parafraseamos significa que lo estoy explicando a otra persona. Entonces, no sé si ustedes se dieron cuenta que yo siempre que he hecho esas preguntas, estoy leyendo el texto y estoy deteniéndome por partes para comprender lo que dice. De hecho, cuando yo les estoy diciendo a ustedes, está pasando esto, esto y eso, lo hago también para yo recordar lo que estoy leyendo. Entonces es como una buena forma de no olvidarlo y de tenerlo siempre presente. Y sí, o sea, yo no paso hasta que no la leo varias veces, entonces es leer la pregunta hasta que entienda que me preguntan. Una buena forma también es como ver sinónimos en las opciones con, con el contexto de la pregunta. No aplica siempre, porque a veces me dicen como cuál no es esta cosa o cuál es lo contrario de esta cosa, entonces hay que tener cuidado en ese tipo de preguntas, pero es muy recomendable como tener como ver esa similitud entre palabras que se nos presentan en el contexto y en las opciones. No solo leer por leer, exacto, yo siempre bueno, yo siempre como si lo tuviese mucho tiempo de estar con ustedes, pero yo siempre digo, o sea, en general, que uno no avanza hasta que no entiende. O sea, yo soy uno de esos. Yo no, si yo leí una página y no la entendí, no tengo que pasar a la segunda página. Hasta que no la entienda, no sigo. Y eso es práctica, es una cuestión de práctica porque es gimnasia cerebral, literalmente. Cuando tú vas al gimnasio por primera vez, levantas cierta cantidad de kilogramos y se te dificulta totalmente. Al día siguiente te duelen los brazos, pero a medida que van pasando las semanas, te vas dando cuenta que te van saliendo músculos, es como lo visual, pero por dentro tú estás más confiado mentalmente que puedes levantarlo y de hecho tu cuerpo puede hacerlo porque tiene práctica. Así pasa en nuestro cerebro. Cuando nosotros no estamos acostumbrados a leer y pasamos un texto, se nos va a dificultar muchas veces porque no estamos tan acostumbrados a llevar esa continuidad de leer varios textos de seguido y responder preguntas con respecto a él. Entonces, una buena forma sería empezar a seguir leyendo. Y sé que al principio va a ser difícil, al principio nosotros siempre vamos a llegar a un punto en el que estamos muy motivados, llega un punto en el que decimos, no, esa vaina está muy difícil, me fui para abajo. Entonces, como superar esa barrera y seguir, porque los resultados no salen porque te leas un texto, los resultados salen porque has leído muchos textos. Entonces, como una forma de decirles que practiquen. ¿Tú estudiabas una materia una semana o materias revueltas? Bueno, en mi caso, o sea, no estoy diciendo que eso vaya a aplicar para todos, pero en mi caso, yo estuve en un grupo donde estudiábamos primero 2 horas al día. Entonces, estudiábamos de lunes a viernes. Lunes una materia, martes una materia, miércoles, jueves y viernes. Entonces, son 5 materias en ICFES, bueno, 5 áreas, y cada día se estudiaba uno. Entonces, yo cada día me enfocaba solamente en uno. Estudiábamos de 4 a 6 porque a esa hora teníamos tiempo. Luego, cuando se fue acercando la fecha del ICFES, perdón, estudiábamos 4 horas. De, estudiábamos de 4 a 6 y luego de 8 a 10. Pero bueno, siempre nos enfocábamos en un área cada día y cuando lo volvimos 4 horas, eran 2 horas una materia y 2 horas otra. Entonces, como que revolvíamos 2 materias en un día. Algo que había olvidado en mis recomendaciones que yo hacía por allá en el 2021 era de que yo tenía una aplicación, yo no me acuerdo cómo es que se llama esa aplicación, pero es donde tú haces 10 preguntas, creo que literalmente se llama ITES, 10 preguntas y con esas 10 preguntas te da el resultado. Entonces yo como que decía, listo, ese era mi desayuno para el ITES. Yo leía esas 10 preguntas y le respondía. Y el día pues estudiaba otra materia. Esa era como era mi forma de abrir el día. Es recomendable algún tipo de dulce para activarte. Y el consumo de alcohol, no mentira. Pero pues sí, dicen que bueno, que durante la prueba es bueno porque pues, no sé cómo carajo juega, pero la glucosa te mantiene activo. Entonces, sí, eso no significa que por comerte un dulce vas a sacar más puntaje que los demás, pero pues sí te mantiene activo. Yo no lo hice durante la prueba, pero pues sí soy fiel creyente de eso. De hecho, esperen un momento. Como estoy en la universidad hace como una semana me compré una bolsa de dulces
durante la clase comer para mantenerme activo. De hecho, fue muy chistoso porque tener tantos dulces en una bolsa ha hecho que me coma muchos dulces en un día y ya estoy preocupado por mi salud porque no sé qué carajo hace, pero la cosa como que te da mucha sed. Entonces, como que me estoy llegando al límite. Me dio risa la que lo dijiste porque pues me acordé que había comprado eso con ese propósito, porque fue fiel creyente en eso. Sí, tú puedes presentarte a todos los calendarios, o sea, a todas las opciones que existen, que es la calendario B y calendario A. Hay personas que lo hacen en el mismo año las dos, entonces sí, es posible. Y conozco muchas personas que lo hicieron. Entonces sí, sí se puede. Voy a terminar de grabar ahora sí.